Consolidación. Distribución de presiones efectivas neutras y totales. Es importante hacer un análisis adicional sobre la naturaleza de las presiones que se manejan en el fenómeno de la consolidación de los suelos. Las presiones que actúan en la masa de los suelos saturados se dividen en dos tipos: aquellos que transmiten directamente del grano a grano del suelo, aquellos que actúan contra el fluido que llena los poros del mismo. La presión neutra se transmite a través del agua, por lo tanto que haya continuidad de la misma, el suelo debe estar saturado. La presión neutra se transmite a través del agua, por lo tanto que haya continuidad de la misma, el suelo debe estar saturado. La presión efectiva se transmite a través de los contactos entre las partículas. La magnitud de la presión en estos contactos depende de la relación entre el área total en un corte cualquiera y el área en donde ellos se ocupan. Puede haber ruptura de borde, lo que origina una redistribución de las presiones y un asentamiento. El agua se encuentra a una presión menor de la atmosférica. Ejerce por lo tanto una presión que tiende a unir las partículas adyacentes. Presión de poros. La presión de poros consiste en la presión en el agua dentro de los poros del suelo y se identifica con la letra mu. La presión de poros disminuye los esfuerzos normales efectivos entre las partículas. Trata de separarlas y disminuye la resistencia a la fricción. Al colocar una carga se puede producir un cambio en la presión de poros que se denomina como exceso de presión de poros o deficiencia de presión de poros inducidos por las condiciones de carga. Si el agua en el suelo no está en movimiento, la altura del agua genera un fenómeno de presión hidrostática, donde YW es igual a peso unitario del agua, ZW profundidad vertical del punto por debajo del nivel del agua freática. Tenemos un ejemplo que dice calcular y graficar los valores de presión total, neutra y efectiva en los límites de cada suelo marcados en el perfil estratigráfico de la siguiente figura. La presión neutra del manto permeable confinado se tomó mediante un piezómetro cuyo resultado está esquematizado a continuación. Distinguir cada suelo según su comportamiento ante el paso del agua. Tenemos tres tipos de suelos distintos y abajo tenemos la roca. Tenemos arriba una arena limosa, una arcilla compacta y una arena limpia. Tenemos que distinguir cada suelo según su comportamiento ante el paso del agua. En el suelo 2 la permeabilidad son mucho menores y el agua no puede ser extraída de forma simple. En el suelo 3 una arena limpia que se encuentra confinada con la arcilla compacta y en la roca impermeable. En la tabla en 0 metros no tenemos suelo ni tampoco agua, por lo tanto no tenemos nada de presión. En la profundidad 2 no hay presiones neutras porque el suelo todavía está húmedo y hay presencia de agua. En presiones efectivas 1.8 por 2 metros es igual a 3.6 metros al cuadrado. En la profundidad 6.000 por 2 metros más 7.44 da igual a 11.46. En las presiones efectivas es las totales menos las neutras. Podemos ver en la tabla que las azules son presiones totales y la línea roja es presiones neutras. Lo punteado que está en la línea roja es la representación de lo que ocurre en la arcilla compacta. Teoría de consolidación, analogía mecánica de Tersay. Este consiste en un cilindro de sección A con un pistón sin fricción, el cual posee una pequeña perforación. Dicho pistón se encuentra unido a un resorte del cilindro, en su interior está lleno de un fluido incompresible. El proceso comienza con la aplicación de una carga de valor P sobre el pistón. En este primer instante el orificio se encuentra cerrado y el resorte no tiene posibilidad de deformarse. En consecuencia no ejerce fuerza alguna.
Es así que la fuerza P es soportada en su totalidad por el fluido. En una segunda instancia se abre el orificio y se genera un gradiente de presiones PA, lo que significa A área de pistón, entre el interior y el exterior del cilindro, lo que ocasiona el flujo de líquido hacia el exterior, y a medida que el fluido sale, el resorte comienza a deformarse y por lo tanto comenzará a tomar una porción de la carga P. La velocidad a la cual se transfiere la carga desde el fluido al resorte depende del tamaño del orificio y de la viscosidad del fluido. Finalmente, y la posición del equilibrio se da cuando la presión en el fluido iguala a la presión exterior y el resorte ha tomado la totalidad de la fuerza P. Análogamente a la situación de un cilindro individual, en un instante inicial ninguno de los resortes ha sido deformado porque la carga aplicada P es soportada por el fluido con una sobrepresión neutra. Luego de transcurrido el tiempo, se abre el orificio y comienza el flujo de líquido hacia el exterior. Como este solo puede hacerlo por la parte superior del modelo, el resorte del cilindro superior comenzará a deformarse y la sobrepresión del líquido comenzará a transferirse desde el fluido hacia el resorte. Al reducirse la presión del fluido en el primer cilindro, se genera un gradiente de presiones entre el cilindro contiguo a este, por lo cual se inicia nuevamente el proceso de transferencias de presión. Para entender mejor cómo varían las presiones dentro de un estrato de suelo saturado ante la aplicación de una carga durante el proceso de consolidación, se analiza una batería de cilindros comunicados de acuerdo al esquema de la figura. En la figura 5 vemos el esquema de batería de pistones y diagramas de presión y analogía de Tersaghi.